Hola de nuevo y bienvenido un día más a este canal Dios y Fe. En primer lugar, quiero agradecerte de corazón que hayas escogido este canal Dios y Fe para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Si crees que hay alguien al que le pueda venir bien, que lo necesite o que le pueda resultar interesante o necesario en su vida las reflexiones o las lecturas que hoy hacemos aquí o que se han hecho en cualquier otro vídeo, no dudes en compartir y difundirla para que la palabra de Dios pueda llegar y ayudar a cuanta más gente mejor. Comparte y suscríbete para ayudarnos a que la palabra de Dios pueda llegar a todo el mundo. Comenzamos con las lecturas diarias del Santo Evangelio para hoy, sábado 21 de enero del 2023, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Estas son las lecturas. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la tienda tenía un primer recinto llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto llamado Santísimo, pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto. No ha hecho por manos del hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar vuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sol de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, porque el Señor es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. En la lectura de hoy del Santo Evangelio, a pesar de ser sumamente breve, es tremendamente reveladora en cuanto a la situación que Jesús y todos aquellos que lo seguían estaban viviendo. En el Evangelio de hoy apreciamos cómo tanto Jesús como sus discípulos no tenían un momento de descanso, pero es que Él tampoco lo quería. Siempre que podía, Él prefería seguir predicando la palabra de Dios, seguir enseñando y llevando la buena nueva a todo aquel que lo necesitaba. Prefería continuar con esas enseñanzas antes incluso que ponerse a comer o alejarse de todos aquellos que venían a su encuentro para ser salvados. Jesús, como se nos ha mostrado en muchas ocasiones,
Vivió su dedicación a la enseñanza y a la difusión del Santo Evangelio hasta los extremos. Y en esta lectura que hoy se nos presenta, nos lo demuestra. Jesús era conocedor de todo, de esa gran carga que Jesús era conocedor de todo lo que significaba esa carga, esa responsabilidad que Dios había confiado en él. Jesús era consciente de esa misión y su amor hacia Dios le impedía siquiera dedicar tiempo alguno a otra cosa que no fuera eso. Todo un ejemplo a seguir de entrega y sacrificio a Dios. Es por ello que la lectura de hoy nos tiene que llevar a reflexionar sobre la manera en que nos acercamos cada uno de nosotros a Dios, sobre la dedicación y la voluntad con la que aceptamos aquello que nos entregó Jesús a través de su sacrificio y del cual nosotros somos depositarios. Cabe hacer una reflexión acerca de la actitud que toman los familiares de Jesús. Actitud que, a pesar que puede llamar mucho la atención en una primera lectura, una vez lo analizamos en profundidad y sobre todo interiorizamos la perspectiva del momento y la situación, en la perspectiva de esa época, podemos entender seguramente. Tenemos que recordar primero las lecturas de estos días pasados, en la que nos mostraban cómo Jesús, con sus acciones, llamaba la atención no solo de todos aquellos que lo seguían, sino también de todos los que estaban presentes, muchas veces estando en contra de él. Jesús no respetaba ni las normas establecidas en cuanto a las tradiciones o los formalismos religiosos, no tenía en cuenta todo aquello que le imponían, sino que Jesús siempre se centraba y se focalizaba en las necesidades de todos aquellos que se acercaban a él, independientemente del lugar en que lo hiciesen, del día, de la semana que fuese o de la hora. Para Jesús, lo primero y principal siempre era el prójimo, antes que cualquier tipo de norma o prohibición establecida, incluso por delante de él mismo. Todas estas acciones que estamos diciendo le comenzaban a generar, como hemos visto, una serie de enemigos por todos aquellos lugares por donde pasaba. Y es por ello, y volviendo ahora a este momento que nos hablan las lecturas, cuando se puede entender este gesto que tienen los parientes de Jesús. Todos esos problemas que Jesús comenzaba a tener con aquellos que no compartían su forma de predicar la palabra de Dios, sanar o incluso acercar la palabra de Dios a la gente. Estaban en otros lugares, pero los familiares, conscientes de todo ello, ven cómo su tranquilidad y sobre todo la de toda su familia queda en peligro ante todos estos gestos que nos cuenta el Evangelio. Hemos de entender que Jesús, mucho antes de todos estos hechos que nos cuentan los evangelistas, mucho antes, en el momento en el que Jesús toma la decisión de aceptar la misión y asumir esa misión y ese cometido que Dios le había encomendado de difundir la buena nueva por el mundo, Jesús tenía una vida relativamente sencilla, tranquila, humilde, hijo de un carpintero, con una familia humilde y tranquila. Y todo eso
lo deja de lado por una vida de peregrinación, por una vida sin nada asegurado y dejando atrás todo y a todos. Eso no supuso tampoco una buena noticia, hay que entenderlo, para la familia, ya no por ellos, sino por los demás, como siempre, por los comentarios, por el qué dirá de la gente. Hemos de entender también que en aquellos tiempos la imagen de una familia era tremendamente importante. El honor e integridad de una familia podía suponer el todo o la nada en la sociedad de ese momento. Y estaba muy claro que Jesús, con sus acciones, estaba poniendo socialmente en peligro la suya. Es por ello que podemos entender que sus familiares, lejos de cuestionar cualquiera de las cosas que hace o que dicen, porque ellos nunca lo cuestionan, sino que prefieren llevárselo, cogerlo y gritar a los cuatro vientos que no está en sus cabales, que está fuera de sí. Porque esa quizá, ante todo esto que acabamos de decir, quizá podían entender que es la solución menos mala a lo que les estaba sucediendo en ese momento. Me gustaría terminar con la lectura de hoy con un detalle que en las lecturas de hoy nos siembra, nos deben de caer y de sembrar como esa semillita en el alma y no debemos dejar escapar. En muchas ocasiones, como en la vida de Jesús, la llamada de Dios pone patas arriba, no solo nuestra vida, sino también la vida de muchos aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Y no en menos ocasiones negamos esa llamada o ni siquiera la respondemos por el miedo a perjudicar, a desagradar o incluso a no caer bien a todos o a parte de ellos. Jesús, de nuevo, como ese espejo en el que debemos reflejarnos en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, nos pone de nuevo su vida como ejemplo de que cuando Dios nos hace una llamada, cuando Dios nos llama, los demás no importan, no importa a nadie. El resto del mundo puede pensar o creer lo que quiera. La llamada es entre tú y Dios, nadie más. No es una llamada a tres o una multillamada con el resto del mundo o todo el resto de gente que te rodea. Es una llamada a dos, Dios y tú. No hay nadie más. Jesús no dejó que las apariencias, los comentarios y mucho menos las circunstancias lo amedrentaran en su designio divino. Cabe cuestionarse, ¿estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿Somos capaces nosotros de, en una sociedad como en la que vivimos actualmente, somos capaces de olvidarnos de esos comentarios, de esas falsas apariencias en las que muchas veces nos refugiamos, de olvidarnos del qué dirán y responder directamente esa llamada que Dios nos está haciendo? Muchas gracias por acompañarme y nos vemos mañana.